Roberto, Hola, Alfredo. bienvenido. ¿Qué tal? Muchísimas gracias. ¿Qué tal todo? Todo muy bien, gracias a Dios. Qué bueno, me alegra Gracias. mucho. Ahí, Qué bueno que te pudiste unir de nuevo. problemita técnico, pero todo bien. Ya lo solucionamos. Así es la tecnología. ¿Cómo está Costa Rica? Pues todo bien acá, encerraditos como en todos los otros países, ¿verdad? Tomando las medidas del caso, adaptándonos a esta nueva realidad y pues cuidándonos mucho, ¿no? Es lo que nos toca en este momento. Así es, así es. Y toda esta parte del reclutamiento laboral, ¿cómo lo ves en contexto? ¿Cómo lo has visto en este contexto de la pandemia? Aquí está. Perfecto, Perfecto. perfecto. Algo pasó y me dijo, pues muchas gracias por su participación. Y yo, ¿cómo si no me sabe? No nos llame, lo llamaremos. Exacto. Pues nada, Alfredo, a tu consulta realmente, bueno, yo creo que algo muy positivo en este momento es que las organizaciones se dieron cuenta que este proceso del COVID o la adversidad que nos está generando el COVID pues va para largo. Eh, Tal vez los 2 meses anteriores pararon muchas compañías sus operaciones, pero nuevamente están retomando sus procesos de contratación porque al final las operaciones tienen que continuar y ese tiempo más bien les tomó o les permitió poder adaptarse y transformar sus procesos y para poder llegar pues justamente a esos candidatos, a esos talentos que necesitan para continuar. Ha cambiado todo, ha cambiado el proceso de reclutamiento, ha cambiado el tipo de candidato que las compañías necesitan ahora. Tal vez antes hablábamos de dos tipos de candidatos, el candidato que cumplía, ¿no? Y el candidato que cumplía con sus responsabilidades y el candidato o el empleado comprometido. Hoy en día las compañías necesitan emprendedores corporativos que continúen con ese proceso de transformación. El tema de las entrevistas, pues virtuales, realmente, como lo comentabas al principio, es algo que ya se había venido dando desde hace algún tiempo, las entrevistas virtuales y las entrevistas pregrabadas, pero tal vez muchas otras compañías no lo utilizaban por temas de costos, por temas de que prefieren el tema del contacto físico y demás. Y esta situación les ha obligado sí o sí para poder sobrevivir ante la situación pues, que estamos enfrentando y que viene más adelante. Y realmente la inversión pues, en temas de tecnología, si lo vemos, no es tan importante, ¿sí? Porque hemos estado utilizando herramientas que son muy comunes y que las utilizamos pues en el día a día, ¿no? Como Skype, como Hangout, y ¿Cómo bueno, ya no? lo iremos viendo luego más a detalle. Pero acá lo importante es que nosotros como candidatos realmente tengamos la intencionalidad de poder adaptarnos a lo que en este momento hay, no nos queda de otra más bien. Yo quisiera empezar por aclarar de repente la diferencia en esos dos perfiles que comentaste al principio. Pasábamos de un empleado comprometido a un emprendedor corporativo. ¿De qué estamos hablando en estos dos términos? Claro, mira, ante la situación en la que estamos en este momento, hay una gran incertidumbre. ¿Por qué? Porque hay muchos servicios que ya antes los considerábamos esenciales, ya no son tan esenciales. Hay servicios que las compañías necesitan transformar y adaptarlas, ¿no? Y las compañías necesitan de los colaboradores. ¿Por qué? Porque los colaboradores son los que realmente se mojan, los que salen, los que tienen la información del mercado, de los servicios, los que hablan con los clientes, los que traen esa información hacia acá y son los que pueden generar esas ideas. ¿Por qué? Porque son la primera línea, por así decirlo, de cara a las necesidades que están surgiendo. Y con esa información que ellos traen, pues las compañías pueden generar nuevas estrategias, nuevos productos, nuevos servicios y realmente eso es lo que necesitamos en este momento. Y algo muy curioso, Alfredo, también esto es que esto va haciendo match con las nuevas generaciones que empiezan a reincorporarse al mercado laboral. Si vos los ves, todos son emprendedores, todos tienen sus negocios por Instagram, todos tienen sus proyectos de venta por Internet. Para poder llegar a ellos y para poderlos atraer a una organización, tenemos que trabajar como si fueran proyectos, asignar proyectos y no funciones como a lo que nosotros normalmente pues estamos acostumbrados. Bien.
Una pregunta que de repente nos podemos hacer en este contexto en el que estamos empezando la conversación es, ¿realmente todo es virtual ahora? Es decir, esto es una realidad de la que no nos vamos a poder escapar en este contexto, o por lo menos en un buen tiempo. Yo creo que de aquí hacia adelante no hay marcha atrás. La tecnología ha jugado un papel significativamente importante. Las compañías se han dado cuenta de que realmente les va a permitir ahorros a nivel de costos, poder agilizar sus procesos, poder tener incluso procesos de calidad donde puedan controlar cada una de sus fases. Entonces definitivamente no hay marcha atrás. Tenemos que ir evolucionando como candidatos, como colaboradores, junto con la tecnología para poder continuar siendo empleables a lo largo del tiempo. Tener esa capacidad de poder aprender, de poder olvidar lo que ya está desactualizado y reaprender nuevas cosas si queremos sobrevivir como colaboradores a lo largo del tiempo. A tu pregunta, definitivamente, pues no hay marcha atrás. Las empresas se van a inclinar por aquellas personas definitivamente tecnológicas. Y eso no está relacionado a la edad, no una persona de mayor edad o menor edad, sino más bien es esa proactividad de querer empaparnos, ¿no?, de la tecnología, de querer conocer y de querer realmente continuar siendo pues empleables a lo largo del tiempo. ¿Cómo podrían ser las modalidades, para entrar ya en materia, de estas entrevistas virtuales? ¿Son todas iguales? ¿Hay distintas modalidades a las que me puedo enfrentar? Sí, mira, hay dos que son como las más populares, por decirlo de alguna forma, son las entrevistas pregrabadas, que es justamente donde te mandan un enlace y te piden grabarte frente a una cámara. Tiene sus ventajas porque puedes grabarla repetidas veces o varias veces hasta que salga la respuesta pues, que quieras, o si se te olvidó poder grabarlo nuevamente. Y están pues las entrevistas como esta que estamos teniendo y demás, son como las dos más significativas. Ante cada una de ellas, por supuesto, tenemos que prepararnos. ¿Por qué? Porque tenemos que generar un impacto tal cual estuviéramos en una entrevista presencial. Generar esa misma, y tal vez ahí está el reto, generar esa misma conexión que tenemos, que generamos cuando estamos en una entrevista en sitio, la tenemos que generar cuando estamos en una entrevista virtual. Y eso requiere preparación, aprender, ¿no? Uh-huh. ¿Y cuál sería la otra? Y la otra, bueno, la que te comentaba, el tema de las entrevistas pues pregrabadas, que son esas que te mandan un enlace, las grabas y quedan en un archivo y luego otra persona las va a ver. No sé, puede ser que la entrevista la grabaste a las 9 de la mañana y el reclutador o el gerente contratante pues la va a ver al final del día, o la puede compartir incluso con otros tomadores de decisiones para así poder tener pues un espectro un poco más amplio, ¿no? Ayuda muchísimo. ¿Por qué? Porque evita que el candidato tenga que hacer tantas entrevistas con diferentes personas. La grabas, queda en un archivo, la compartes, ok, esta persona cumple con el perfil, continuamos con las siguientes fases del proceso de reclutamiento, porque recordemos que la entrevista es una fase de un ciclo pues bastante largo al que el candidato tiene que enfrentar. ¿Cuáles, ¿Cuáles han sido las dificultades que de repente has podido detectar a la hora de cualquiera de estas modalidades? Ponte, ¿cuáles son esos clics que le cuesta a la gente manejar a la hora de grabarse o a la hora de enfrentar una videollamada o una entrevista por teléfono? Porque, sí, porque lo que se me ocurre es que podría sonar fácil porque, como dijiste al principio, son cosas que usamos día a día. O sea, yo hablo con cualquier amigo, con familiares, por una videollamada, Esto es muy pero el condicionamiento cuando llega a una entrevista de trabajo, como que hacer el clic, ya va, espérate, yo debería estar sentado frente a esta persona y manejar otros códigos, ¿no? Entonces, no sé, ¿cuáles son esas dificultades que de repente has podido detectar que le cuesta más a la gente hacer el clic? Mira, es muy curioso por lo que dices. Las entrevistas virtuales las hacemos por las herramientas que ya todos conocemos.
o que las hemos utilizado justamente para tener una llamada con nuestros familiares, con nuestros hijos y demás. ¿Qué es lo que pasa? Que cuando estamos en un contexto laboral donde estamos siendo evaluados, pues ahí nos da un poco de miedo o nos genera nervios. ¿Por qué? Porque nos están evaluando y tal vez a muchas personas les da un poco de pena verse frente a la cámara, y yo creo que esas han sido una de las grandes dificultades que hemos enfrentado los reclutadores en este momento. Ah, bueno, mira, es que me da un poco de pena grabar la entrevista, o pues nunca he tenido una entrevista como esta, es mi primera vez, y ese es un gran reto. Pero, y es normal, o sea, es normal, no está mal, es una situación nueva para el candidato, es una situación, es una primera vez, y todos en nuestra primera vez pues nos da un poco de nervios, pero ¿cómo poder sobrellevar eso? Practicando, practicando, practicando. Es una competencia que podemos desarrollar si practicamos. ¿Con quién? Con nuestro familiar, con un amigo, con el vecino, con quien sea, podemos practicar para poder tener una entrevista pues exitosa, ¿no? Y sentirnos un poco más familiarizados con la herramienta. Pero ese es como el principal reto, o sea, sentir miedo, sentir nervios porque estamos en un contexto laboral, y es el mismo miedo y los mismos nervios que vamos a tener cuando vamos a una entrevista presencial. Entonces, en ese sentido, pues todo bien, no pasa nada si sentimos ansiedad. Hablando del ensayo, de prepararnos para esa entrevista, además, con esta condición adicional de lo tecnológico, mi pregunta sería del lado de los reclutadores. ¿Han cambiado las preguntas? Más o menos, por supuesto, dentro de los perfiles que comentamos al principio, ¿no? De qué tipo de empleados se buscan, pero ya en cuanto al desarrollo como tal de la entrevista, ¿han cambiado las preguntas? ¿De qué cosas están ahora más pendientes de ver, ¿sí? A nivel tecnológico, que cuando estamos frente a frente, pues podemos tener una gran imagen, pues puedo ver a la persona completa, puedo verla cómo está vestida, puedo verla cómo se está sentando, pero de repente si una entrevista la hacemos en este formato, pues bueno, obviamente no en público, pero donde puedo ver solamente un plano cerrado de la persona. Si antes yo tenía que cuidarme de no mostrar nervios con las manos, ahora no me las ves. Entonces, ¿qué preguntas han cambiado del lado de los reclutadores? ¿De qué cosas están más pendientes ahora? Mira, una de las cosas que los reclutadores definitivamente estamos pendientes hoy más que nunca es esa facilidad para poder conectarte a la entrevista virtual. Si yo te mando un enlace, por ejemplo, para que te conectes a una reunión y pasaron 15 minutos y no te has conectado, bueno, algo pasó ahí, ¿verdad? ¿Qué tan hábil o puede hacer esa persona para la tecnología? Como te comentaba al principio, en este momento las compañías, por el tema de la tecnología, que viene a ser un aliado importante, van a preferir aquellos candidatos para quienes esto sea un poco más fácil. Y a nivel de qué es lo que vemos, pues vemos muchísimas cosas. Por ejemplo, si vos estás moviendo el pie, estás nervioso, y yo lo estoy moviendo en este momento, mira, y se ve el movimiento también en la cámara. Entonces, hasta cierto punto podemos ver un poco la parte conductual, o si estás en una silla giratoria, pues también eso lo podemos notar tal cual fuera estuvieras en una entrevista presencial. Entonces, a nivel de las preguntas de trabajo, bueno, siguen siendo las mismas, temas por competencias, entrevistas funcionales y demás, pero sí hay cositas que podemos ver en la entrevista virtual. Como te comenté, lo crítico va a ser qué tan fácil sea para esa persona poderse conectar a la reunión virtual. Y pues aquellas recomendaciones o aquella preparación que haya tenido previamente, ¿no? Colocar la cámara, el ángulo, cómo está vestido y demás, que son recomendaciones que uno, Alfredo, como reclutador se las da previamente al candidato. También eso lo evalúa, ¿no? Este candidato realmente está siguiendo las indicaciones, las recomendaciones para que su entrevista sea exitosa. Entonces eso también va a jugar un papel muy importante. Y la investigación que haga previamente. Hay mucha información en Google, en San Google, sobre cómo prepararse para una entrevista virtual. Entonces esas cosas las podemos notar, ese compromiso que está teniendo el candidato de cara a su entrevista virtual, que es tan importante como una entrevista presencial.
Pero eso es un dato interesantísimo y me gustaría aclararlo para ver si eso sucede realmente. Por ejemplo, cuando uno tiene entrevistas presenciales, bueno, por supuesto, hay información, uno se prepara, pero, pero no sé, nunca me ha llegado un instructivo previo, ¿no? Esas instrucciones en las entrevistas virtuales, ¿es la práctica común? Pues mira, yo esperaría que todas las compañías preparen a los candidatos definitivamente para las entrevistas virtuales de cara a cuidar el autoestima también del candidato, porque cuando cuidamos el autoestima del candidato vamos a poder tener toda la información que realmente necesitamos para continuar con esa persona en el proceso o no, y también brindarle una experiencia agradable al candidato en el proceso de selección. No te puedo decir si todas lo hacen, en Manpower Group definitivamente pues sí lo hacemos, preparamos a las personas justamente para su entrevista virtual y como lo mencionabas, con un instructivo para que se preparen. Y es también parte del proceso de evaluación, o sea, te estoy dando un instructivo para que tengas una entrevista realmente de impacto, buena, positiva, y si no estás siguiendo las indicaciones, bueno, ¿qué está pasando? ¿Te estás tomando en serio esto o no? Entonces, son puntos también que nos permiten a evaluar por parte del candidato ese compromiso, tal cual si la entrevista fuera presencial y llegó tarde o llegó antes, o cómo se preparó a nivel de si se vistió, por ejemplo, de acuerdo a la posición a la que está aplicando, porque no esperamos que todo el mundo vista de forma ejecutiva, sino más bien se vista de acuerdo a la posición que está aplicando. Entonces viene siendo ahí lo mismo. Bueno, vamos entonces a escudriñar esa preparación para bueno, llegar lo más exitosamente posible a esta entrevista. Técnicamente, ¿qué debo tener como aspirante? Bien, como aspirante para realizar una entrevista de trabajo virtual exitosa. ¿Qué cosas técnicas debo cuidar? ¿Qué cosas técnicas? Bueno, primero yo creo que tener una muy buena, bueno, no creo, o sea, definitivamente tener una buena conexión a Internet, tener un espacio con luz, definitivamente, y un lugar tranquilo para poder realizar la entrevista. A nivel técnico, yo creo que ese es el paso número uno para poder tener una entrevista virtual exitosa, validar que el internet funcione bien, que la batería de tu celular, las entrevistas las podemos hacer desde el celular, desde una computadora, desde una tablet, siempre cuidando los ángulos, que la tablet o este aparato que utilicemos tenga las baterías al 100%, incluso tener un plan B. Si una no funciona, vamos al plan B o compartir el número de teléfono previamente para que te puedan llamar en caso de que no te perdón, en caso de que no te puedas conectar a la reunión posteriormente. Yo creo que eso es lo básico y después ya vendrán otras cosas, ¿no? Como el tema de el micrófono, el audio, que no hayan ruidos, si vamos a compartir, por ejemplo, la pantalla, porque vamos a presentar un portafolio de nuestros diseños o de lo que sea, pues desactivar, por ejemplo, temas de notificaciones de WhatsApp, notificaciones de Facebook, porque al final eso lo va a ver la otra persona. Y no es que esté mal, pero va a distraer al entrevistador de lo que realmente está buscando. Yo empezaría por esos puntos pues a nivel técnico. Visualmente, ¿cómo deberíamos mostrarnos? Bueno, esto podemos dividirlo en varios subtemas, ¿no? Pero, por ejemplo, ¿qué debo mostrar? Hay mucha gente que uno de los problemas para hacer estas entrevistas o uno de los nervios es tener que mostrar fondo, ¿no? De repente no tener un lugar tranquilo, de repente el lugar tranquilo donde puedes estar, pues no corresponde con el fondo que estás mostrando, pues, ¿no? No sé, estoy pensando algo así muy... ¡Ah! Pero, ¿cuáles podrían ser unas indicaciones? ¿Qué tipo de lugar deberías mostrar? Sí, recordemos que en una entrevista virtual el reto para el candidato, porque aquí cae más del lado del candidato, es lograr esa conexión como si estuviera en la entrevista presencial. Entonces, un fondo que no tenga, que sea de un color claro
o que no tenga cuadros o que no haya un paisaje por detrás, porque al final eso va a distraer a la persona que está realizando la entrevista y justamente necesitamos conectarnos y ese es el reto de las entrevistas virtuales, lograr conectarnos con la persona que está realizando la presentación o realizando la entrevista virtual. Entonces yo creo que eso es como lo primordial. Una pared, no importa si es, a ver, verde o que no hayan distractores, que no haya una planta, que no haya un cuadro que vaya a captar la atención del entrevistador, porque recordemos que lo necesitamos para nosotros justamente, la atención. Sí. O sea, que nada de perder, nada de estresarse arreglando la sala, ni sacando a todo el mundo de allí, una pared blanca o de color y listo. Y listo, y buscar el ángulo y más que suficiente. Ahora, con respecto a la persona, con respecto a mí, pongámonos que yo estoy en una entrevista de trabajo. Muchas veces uno no conoce, bueno, la mayoría de las personas no tiene por qué conocer de encuadres, de planos y de todo esto, y son muy ad libitum, ¿no? Es lo que salga en el momento. Pero ¿cuál es el plano ideal para una entrevista virtual? ¿Esto es muy cerca? ¿Esto es muy lejos? ¿Cuál sería? Eso es muy importante. Y aquí repito el tema de la conexión. Siempre tenemos que colocar pues, la cámara que esté a la misma altura de los ojos. ¿Por qué? Porque con los ojos es que vamos a conectar con la persona. Entonces busquemos un plano donde estemos a la misma altura o un poco más arriba. Todos tenemos un selfie, ¿no? Uno de estos aparatos para selfie del cual nos podemos apoyar. Y si no lo tenemos, aquí viene a jugar un papel muy importante la creatividad, cómo resolvemos eso, ¿no? Colocamos libros, colocamos algo que nos permita colocar o tener la cámara a ese ángulo. Y también lo que mencionabas, muchas veces cuando hacemos una entrevista por teléfono, y me ha pasado como reclutador, pues posiblemente la persona esté en esta posición, ¿verdad? Y él ve en la pantalla, pues, la pantallita y todo el mundo, pero lo que yo estoy viendo es justamente esto, ¿verdad? Y eso, pues, realmente no nos va a ayudar absolutamente en nada puede ser incluso un poco molesto para la persona que está realizando la entrevista. Entonces, si tenemos una distancia considerable y cada vez que vayamos a responder vemos hacia la cámara, justamente ahí estamos logrando esa conexión que necesitamos con el entrevistador. Si nos hacen una pregunta, afirmamos que estamos escuchando y respondemos directamente hacia la cámara. Estamos acostumbrados a ver a la pantalla, ¿no? A vernos a nosotros. Pero si vemos hacia la cámara, ahí es donde logramos conectar con la persona que nos está entrevistando. Y esas son recomendaciones pues, que damos justamente previas a la entrevista virtual. Sí, eso es un detalle bien interesante, el de la dirección de la mirada, porque tienes razón. Por ejemplo, y no sé si me está pasando en este momento, pero nosotros estamos, vamos, en una pantalla arriba, una pantalla abajo, y tú hablas y yo te estoy viendo a ti. Ahora, no estoy viendo a la cámara, ¿no? Si yo viera la cámara, de repente veo así, pero no sé si ahora estoy mirando hacia abajo. Y eso puede crear una desconexión, ciertamente. Exacto, nos crea una desconexión, recomendaciones, y es normal, estamos acostumbrados a esto, a vernos a nosotros, pero realmente las cámaras, uno busca dónde está la cámara, podemos poner un sellito, un emoticon, algo que no nos haga perder justamente pues, la mirada hacia la cámara, justamente como decís, para no perder esa conexión. Sí, es muy difícil, es muy difícil. La norma del buen hablante dice que uno tiene que mirar al que habla. Entonces, si tú estás allá abajo, te estoy mirando a ti. Entonces, bien. Y lo del encuadre es bien interesante. Por ejemplo, voy a permitirme tomar si yo no tengo un sticker o un selfie stick, de repente tengo la cámara agarrada con la mano, con la palma de la mano, y de repente puedo tener este encuadre, ¿no? Que está, digamos, desde abajo hacia arriba, contrapicado, digamos, para ponernos muy técnicos. Este encuadre es terrible para una entrevista de trabajo. Correcto, ¿sí? Porque además de que se está moviendo la cámara, que es un distractor, pues no estamos logrando esa conexión que necesitamos tener con esa
con esa persona. Además, recordemos que, bueno, nos pueden estar viendo a través de un celular o de una pantalla de una computadora, pero ¿qué pasa si el entrevistador, el gerente de recursos humanos, está viéndote en una sala de juntas en una pantalla de 42 pulgadas? Imagínate Claro. lo incómodo, ¿no? Que puede ser para esa persona. Entonces, cuidar el ángulo definitivamente es muy, muy importante. Sí, igual tampoco atrás. Tampoco desde arriba hacia abajo, porque nos vemos como que... Exacto, Sí. exacto. Está bien. Y sigo con lo del plano, porque muchas veces la falta de experiencia también nos hace fallar. Eh, cuidar, cuidar de que nos veamos completos, ¿no? Por lo menos que nos veamos, porque hay mucha gente que de repente se ve por aquí abajo, entonces tienes algunas dificultades para ver cómodamente a la persona. Sí, es importante ser estratégicos porque, a ver, incluso yo tengo la cámara un poco más arriba de lo que la debería de tener porque si yo hago un encuadre un poco más abajo, cuando yo estoy dando la respuesta, puedo hacer, mover las manos y hacer gestos que permitan poder comunicar mucho mejor el mensaje. Entonces, el ángulo viene definitivamente a jugar un papel muy, muy importante. Como vos decís, si veo de acá hacia arriba, no estoy leyendo a la persona. Cosas que pasan durante la entrevista, ¿sí? Y que normalmente suceden en estos espacios. Y te confieso, por lo menos en un live, en una transmisión de estas, me pasa a mí y también he visto que le pasa a mucha gente. Por supuesto, no es una entrevista de trabajo, pero tiene que ver con esa conexión de la que hablábamos, ¿no? Muchas veces tenemos que mirar hacia afuera del dispositivo, ¿sí? A veces tenemos que chequear algún mensaje y de repente la otra persona está hablando, pero se ve claramente que yo estoy buscando otra cosa. Y eso en el ambiente virtual es muy común. No sé si, bueno, si estuviéramos presencialmente y estuviéramos hablando, si yo empiezo a ver otra cosa, por supuesto, ahí estoy perdido. O sea, esta persona no está aquí. Ahora, ¿cómo manejan eso en el ambiente virtual? ¿Lo paso? ¿Se puede? ¿En qué condiciones se permite uno desconectarse un poco de la persona que me está hablando en este momento? De repente me estás haciendo una pregunta o incluso me puede pasar como aspirante. Si yo te estoy respondiendo y tú como reclutador estás revisando algo, de repente que tiene que ver con tu entrevista, pero esa desconexión se siente. ¿Cómo se maneja? Correcto. Bueno, ahí tendríamos que valorar el tema de interés, ¿no? Qué tanto estés interesado y estés conectado y estés concentrado en la situación. Hay imprevistos que pueden surgir, ¿no? Entró una llamada o alguien tocó la puerta o hay un ruido o el vecino empezó a cantar. Ahora que estamos todos desde casa, ¿no? Que todo el mundo está Si desde vives casa. en Italia, de repente te puede pasar. Exacto, esas situaciones pues pueden pasar, no pasa absolutamente nada si nos disculpamos, quitamos la cámara, quitamos el audio, resolvemos la situación, le decimos al vecino, vecino, estoy en una entrevista, o apagamos la música, o hacemos algo con el perro para que no siga ladrando y volvemos a retomar nuevamente la entrevista. No, no pasa absolutamente nada. O si es una llamada importante, incluso lo podemos indicar. Mire, estoy esperando una llamada de tal lugar, si suena, qué pena, disculpen, pero tengo que atender. No pasa absolutamente nada. Los reclutadores y las personas que entrevistan realmente somos muy flexibles en ese sentido. Está muy bien. Qué sucede después de una entrevista virtual? Además de lo obvio, de esperar alguna respuesta, pero ¿cómo se manejan en esos casos? ¿Hay alguna diferencia en cómo hacerle seguimiento o... Mira, una de las cosas muy importantes y que realmente me parecen muy buenas que nos ha dejado este tema del COVID es que, a ver, ya no estamos en una situación en la que podemos estrechar la mano del candidato, en la que le podemos saludar con un estrechón, despedirnos de un estrechón. Eh, Ahora estamos obligados a estar cerca virtualmente. Los seguimientos ahora los estamos dando incluso por WhatsApp. Un mensaje de audio, un mensaje escrito sobre cuáles son las siguientes etapas o incluso el candidato agradeciendo por la oportunidad o pidiendo feedback o dando seguimiento. Y acá es muy importante, los candidatos tienen el derecho de y la obligación, por supuesto, de darle seguimiento a su proceso porque al final es su tiempo
es el tiempo que están invirtiendo, es su energía que están invirtiendo y pueden dar el seguimiento. Muchos ahora, como te comenté, son por mensaje de texto por WhatsApp, y eso es muy rico porque al final virtualmente está cerca, ya no le puedes estrechar la mano al candidato, ya no le puedes ver en varias entrevistas físicamente, pero estás acompañándolo a lo largo del proceso de una manera virtual. Yo creo que esta situación más bien nos ha permitido a los reclutadores estar mucho más cerca de los candidatos, y yo creo que eso es muy positivo para ambas vías. Sí, y eso es algo que de repente hace poco tiempo era impensable poder comunicarnos con nuestros reclutadores por WhatsApp. Correcto. Más allá de lo, obviamente, de los cuidados organizacionales que se tienen y del acceso que se tiene a las respuestas del WhatsApp, sí te da esa sensación como que de más cercanía, como, mira, tengo cómo llegar a la información, a un feedback o a un resultado, pues, ¿no? Sí, hay una comunicación más directa que tal vez con los correos electrónicos no era tan personalizada. A veces pasaban muchas horas, o a veces pasaba un día, o a veces pues no pasaba, ¿no? Entonces, esa comunicación por medio de estas plataformas de WhatsApp, de Skype, porque lo agregué a Skype, entonces ahí queda agregado, y Skype lo tengo abierto todo el día y permite poder tener esa comunicación. Te digo que ese es algo muy positivo definitivamente que estamos viviendo en este momento. Bueno, muchísimas gracias, Roberto, por este tiempo que nos has compartido para darnos estas claves que nos pueden ayudar a obtener unas entrevistas virtuales exitosas en este tiempo y poder adaptarnos a estos nuevos códigos, ¿no? Que son viejos pero adaptados, ¿no? Porque al parecer siguen siendo los mismos códigos, simplemente lo que cambian son los dispositivos, pero muchas veces tenemos que pasarnos el switch y verlos de esa manera, de una manera más normal, y no dejarnos comer por el coco tecnológico, que muchas veces nos pasa, y es la única diferencia, ¿no? Exacto, exacto. Y como te mencionaba al principio, no hay marcha atrás. O sea, tenemos que irnos transformando con la tecnología. Al final, el COVID, esta situación adversa que estamos viviendo va a pasar, pero muchas empresas van a seguir con esta metodología porque ha funcionado y ha sido muy positiva. Para buscar empleo, para tener una entrevista virtual, el consejo más importante yo creo que es que tengamos una actitud positiva, que esto puede ser nuevo para nosotros, pero si podemos aprenderlo, podemos desarrollar esa competencia, así como aprendemos a andar en bicicleta, así como aprendemos a manejar un carro, pues podemos desarrollar esa competencia e irla pues mejorando con el pasar del tiempo. Posiblemente tengamos que hacer varias entrevistas para poder lograr el trabajo que estamos buscando. Entonces, eso nos va a poder permitir ir practicando. Lo más importante es tirarnos al agua, decimos acá en Costa Rica, arriesgarse y hacerlo. Listo. Algunas cosas, algunas veces van a ser buenas entrevistas, otras no tan buenas, pero siempre tener esa actitud positiva que la necesitamos definitivamente para poder encontrar el trabajo, ¿no?, que deseamos. Perfecto. Bueno, amigos, entonces aquí tenemos a Roberto Requenes, es consultor Search regional de Manpower desde Costa Rica para toda la región, a Centroamérica. Muchísimas gracias por acompañarnos, muchísimas gracias, Roberto, de nuevo por atendernos, y les deseamos pues éxito en esta nueva adaptación que tenemos que hacer, ¿vale?, en nuestro camino laboral. Nosotros nos despedimos, yo soy Alfredo Quesadilla del equipo de comunicaciones de Talentos Sin Fronteras, y los esperamos pues la próxima semana con otro live para pasar esta cuarentena de una manera productiva. Chao, Roberto, saludos, pura vida. Tengan bonito fin de semana.